que perdona todas tus iniquidades. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? El que sana todas tus dolencias. Hermanos, dice que Él perdona el pecado, la iniquidad, lo malo que hacemos, hermanos. Él lo perdona, todo eso lo perdona Dios. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades y Él es el que sana tus dolencias, dice. Hermano, cuando usted estaba grave, y me atrevo a pensar al borde de la muerte, ¿quién lo sanó? Dios es el que puso los medios, hermano. Dios es el que lo sanó. Dios es el que intervino en el momento de la agonía, hermanos, en el momento de la enfermedad. Dice, por eso dice, Él es el que sana todas sus dolencias, el que perdona todas tus iniquidades. Pero, hermanos, cuando el hombre, hermanos, ha caído en iniquidad, en pecado, en maldad, en traición, incluso hasta entre las parejas, hermanos, ¿qué quiere decir? Que Dios perdona. Él no es como nosotros, hermanos. Él no es de que me la haces, me la pagues, no. Él dice que perdona, dice su palabra aquí. ¿Sí se entiende, hermana? Con la ayuda de Dios, ¿sí se entiende? Dice que Él perdona, dice. Perdona todas las iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Pues el pecado, hermanos. Lo malo que hacemos, Él lo perdona. Viene a mi mente que hace un tiempo dijo un varón, me estaba platicando. Dice él, ¿sabe qué, hermano? Dice, yo caí en pecado. Traicioné a mi esposa, dice. Con una mujer bellísima, dice. Guapísima, dice. Y tanto deseaba tener esa mujer en mis brazos, que en el día que la tuve, dice, yo no sentí nada, dice. No disfruté nada, dice. ¿Por qué? Simplemente porque es pecado. No es bueno engañar a la esposa, ni tampoco engañar al esposo. Por eso dice, Él perdona todas las iniquidades. En algo le fallamos, ya sea a la esposa, al esposo, le fallamos al hermano, a la hermana, quien haya sido, dice, Él perdona, hermanos. Todo lo malo que hayamos hecho ya en lo oculto, dice, Él perdona, hermanos. Y nos dice el 4, con la ayuda de Dios. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y vemos cómo, hermanos, dice, el que rescata del hoyo tu vida, es decir, de la muerte. Él rescata de ahí, rescata, hermanos, nos rescata, nos saca cuando ya estamos casi al filo de la muerte. Dice, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Verdad? Y dice más adelante, ¿verdad? Aquí mismo, ¿verdad? Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de vida, el que te corona de favores, el que te tiene, dice que tiene misericordia, hermanos. Su misericordia es grande. Su misericordia no miente, hermanos. Él nos da la misericordia a cada momento, cada mañana es renovada, es nueva su misericordia, hermanos. Les digo esto de verdad, crean en la palabra. Dios es fiel, hermanos. Él no miente. Solamente nos pide que debemos de creer en Él, en esas promesas que están aquí escritas. Eso no se le ocurrió nada más a alguien escribirlas, ¿no? Esto es palabra de Dios. Palabra fiel y verdadera, hermanos. Hermanos, nos dice la palabra del Señor, hermanos, con la ayuda de Dios. Vamos a ver qué nos dice en Isaías. Isaías en su capítulo, gloria a Dios. Isaías capítulo 53, en su versículo 4. Cristo está aquí, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Isaías está delante De Salmos, adelantito. ¿Isaías qué? Se lo busco. Isaías 54, 53. 4 y 5. Ajá. En el 4 primero dice, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gloria a Dios. Ahí nos paramos tantito. Dice, ciertamente Él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades. Ya las llevó el Señor, hermanos. Fíjese bien que Dios es bien, ¿cómo les podré decir, hermanos? Es bien real, como nos estamos viendo nosotros. Es cierto, dice, ciertamente Él ya llevó nuestras enfermedades, hermanos. La enfermedad que tenga usted, la enfermedad que tenga yo, que tenga mi nuera, mi hijo, mi esposa, dice, Él ya la llevó. Él ya sufrió, Él ya llevó. Al morir en la cruz, hermanos, automáticamente todas las enfermedades del ser humano, Él ya las llevó, dice. También dice, con la ayuda de Dios, el 5 dice, Mas el herido fue por mas Él fue herido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Mire qué hermosa palabra. Él fue herido por nuestros pecados, por nuestros delitos, por toda la maldad que hicimos. Él fue herido. Pero también dice, hermanos, ¿verdad? Que por sus llagas, ¿qué? Fuimos ya sanados, hermanos. Por sus heridas, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, hermanos, usted y yo ya obtuvimos sanidad. En el momento de la enfermedad, hermanos, es cuando nosotros llegamos al Señor y clamamos a Dios con ese dolor, con esa angustia, y Dios es bueno y contesta, hermanos. Estaba escuchando un testimonio apenas de un varón que fue pandillero y en una pelea callejera le quebraron un brazo y su brazo le quedó torcido, le quedó chueco. Entonces no lo podía mover, nomás podía mover una mano y la mano la tenía torcida, quebrada, pues. Como nunca se fue a curar, pues le quedó el hueso quebrado y la mano chueca. Y él no quería nada con Dios. Eso sí, él rechazó a Dios por completo, no quería nada con Dios. De hecho, el día que fue a la iglesia, por primera vez fue al templo, hermanos, él lo que dice que fue a burlarse, quizás no quería nada con Dios. Él era un pandillero, un asesino, un drogadicto. O sea, estaba completamente perdido, no quería nada con Dios. No creía que había un Dios poderoso. Y dice que cuando el pastor dijo, a ver, levanten la mano aquellos que sean valientes. Y valiente no es aquel que traiga una pistola o una navaja. Valiente es aquel que quiere recibir a Cristo en su corazón. Y él se levantó y le dio la navaja a su amigo. Le dijo, ahorita voy a pasar adelante y le voy a demostrar a este hombre que a mano limpia también puedo. Y él quería pelear, él que iba agresivo. Y llegó y se hincó. Dice que cuando estaba hincado, llegó el pastor y puso la mano sobre él y empezó a orar. Y dice que él estaba así con la mano, con los ojos abiertos. Y él estando hincado, dice que vio cómo su mano se le empezó a enderezar, hermanos. La mano se le enderezó y su mano quedó sana. Y empezó a llorar el hombre, porque él palpó y miró con sus propios ojos el poder de Dios. Para los incrédulos, hermanos, él pudo ver y se pudo percatar de que su mano estaba completamente sana. Hermanos, y como testimonio breve, quizás no fue lo mismo que pasó con este varón, pero en cierta ocasión a mí un autobús en la puerta trasera me agarró mi pie y me dañó un hueso de mi pie y se me hizo una bola en el pie por la parte de arriba. Se me hizo una bola grande, como un cayuco. Hermanos, y yo por años estuve con esa bola, que yo usaba zapato ortopédico suave para que no me lastimara la bola porque se me marcaba en el zapato. Una bola grande. Pasó el tiempo y yo no, o sea, les voy a ser sincero, hermanos, yo no pensé que Dios pudiera sanar eso, porque ya había pasado mucho tiempo y yo tenía la bola ahí. Y pues no creo que Dios. O sea, así es el hombre, de incrédulo, hermanos. El hombre es así por naturaleza, incrédulo. Y me encuentro entre ellos. Entonces, hermanos, en cierta ocasión me dice mi esposa, dice, ¿por qué no le pides a Dios que te sane? Y Él va a hacer la obra en tu vida. De veras. Nunca he pedido por mi pie.
Yo nunca había pedido, he orado por otras gentes, pero nunca he pedido por mi pie. Y de veras me hinqué, yo me hincaba siempre con un pie así para atrás, porque yo no podía hincarme normal. Siempre con un pie para atrás, porque si lo doblaba yo sentía que se me quebraba. Entonces, así me hinqué y le dije, Señor, si quieres sanarme, sáname. Él fue lo único que le dije. Si es tu voluntad, sáname. Hermanos, me dice mi suegro, vamos a la casa, dice, y, para que mañana vayamos al culto. Y de veras nos fuimos a su casa, hermanos, y eso sucedió un domingo, un sábado. Para el domingo teníamos que ir a la iglesia, al templo, hermanos, y cuando yo me levanto, nos quedamos en casa de mi suegro. Me voy al baño a bañarme y me estoy poniendo los calcetines, hermanos. Y me percato que mi pie está completamente sano. Y créanme, hermanos, que yo pude ver el poder de Dios ahí. ¿Cómo es que Dios obra en el ser humano, hermanos? A veces, hermanos, Dios hace la obra así en un momento así de rápido. Y a veces tarda años quizás. Pero todo es voluntad de Dios. Todo es voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios así es, hermanos. Y Él trabaja de una manera, de veras que increíble, porque a veces no alcanzamos a comprender su grande amor. No alcanzamos a entender, hermanos, la grandeza de su amor que Él tiene con nosotros, hermanos. Por eso dice, ¿verdad? Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el hermanos, el que nos rescata del hoyo, de la muerte. Él es el que nos ayuda, hermanos, para seguir adelante en el camino del Señor. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, anduvo aquí en la tierra, se dice que multitudes y multitudes de gente, hermanos, se acercaban a Él para que orare, o Él hiciera una oración, ¿verdad?, por ellos, para que pudieran sanar, hermanos. Pero algo grande sucede, hermanos, que, ¿verdad?, lo vemos en la palabra de Dios, que dice que muchas personas se acercaban a Él para tocarlo cuando menos, y pudieran ser sanos, hermanos. Viene a mi mente, hermanos, la mujer que sufría de un flujo de sangre. Dice la palabra del Señor que estuvo 12 años aproximadamente enferma de ese flujo de sangre. Y ella pensó en sí misma tocarlo, cuando menos tantito el borde. Dice, si tocara el borde de su manto, yo quedaría sana. Él así pensó. Ella pensó así, de esa manera. Pero imagínese, varón, cuántos años tuvo que soportar la enfermedad. En aquel tiempo se dice, ¿verdad?, que la mujer que sufría de un flujo de sangre era inmunda. Era algo malo, era algo feo, algo que no toleraba la gente. Es más, era muerta a pedradas una mujer que tuviese un flujo de sangre así. No se podía presentar en ninguna parte porque era aborrecida, vamos, por la gente en aquellos ayeres, ¿verdad? En el tiempo de Jesucristo, en aquellos tiempos, era mal visto eso. Imagínense tener su periodo una mujer durante 12 años, día y noche, día y noche, día y noche. Dice que esa mujer lo había gastado todo lo había gastado. Gastó quizás en los mejores médicos, sus bienes, me atrevo a pensar que quizás los vendió. Todo, hermanos, todo lo había terminado, hermanos. Lamentablemente, hermanos, no pudo haber sido sana. No sanó. Hasta que vio a Jesucristo entre la multitud de gente, dijo, si tan solo tocase su manto, sus vestiduras. El borde, no quería tocarlo todo. Dice, el borde de su manto, dice, yo quedaría sana. Y sin en cambio, hermanos, esa fe fue tremenda, porque dice que tan solo lo tocó tantito y al momento quedó sana. Gloria a Dios, hermanos, qué bendición tan tremenda, qué milagro tan grande hizo el Señor, que preguntó de entre la gente, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos le dijeron, maestro, dice, pero si es la multitud que te aprieta y tú estás preguntando quién me ha tocado. Dice, no, dice, es que virtud y poder ha salido de mí. Es decir, hermanos,
que en el momento que fue tocado el Señor por esta mujer que estaba enferma, hacía 12 años atrás, fue sana así, al momento, dice que salió de entre la multitud la mujer llorando y dijo, maestro, he sido yo fui quien te tocó. Yo había estado enferma y fue con la pena, con la vergüenza, dijo de que estaba enferma. Dice, pero al tocarte he sido sana. He sido sana. Entonces vemos la sanidad divina que Dios puede hacer en el ser humano. A pesar de lo que somos, hermanos, Él se mueve a misericordia, hermanos, y hace milagros grandes y maravillosos. Vamos a ver, hermanos, esta parte última de la Biblia, hermanos, con la ayuda de Dios. Ahí en San Mateo en su capítulo 14, en su versículo, gloria a Dios, en su versículo 35, gloria al Señor, al 36, con la ayuda de Dios. Gloria al Señor. Capítulo 14, capítulo 14, versículo 35 al 34. 35 al 34, con la ayuda de Dios. El 35 primero. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. ¿El que sigue? Y le rogaban que solamente tocasen al borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Gloria a Dios. Nomás imagínense, hermanos, Jesucristo andaba en esas tierras, en esos pueblos, ¿verdad? Y alcanzaron a ver que andaba Jesucristo por ahí. Y todos los enfermos se los llevaron. Y ni siquiera oró por ellos, hermanos. Nomás fíjese el poder de Dios tan grande. Tan grande es Dios, hermanos. Tan grande es el Señor. Dice que tan solo tocaron su vestidura, su manto. El borde nada más, quizás. Lo tocaron tantito. Inmediatamente fueron sanos, hermanos. Entonces, hermanos, aquí hay una cosa que nos puede impedir la sanidad. El no creer. Si no creemos, pues entonces ahí no puede hacer nada Dios. El creer, hermanos, significa ver con la vida espiritual, o sea, es decir, ver las cosas sin que ya estén hechas, antes de que sean, uno decir por fe. Todo se hace por fe. Yo creo con la ayuda de Dios, pero no está sano, pero yo creo que Dios me va a sanar. Antes de que sean hechas, declarar por fe, decir, ya estoy sano. Me estoy muriendo, pero ya estoy sano. Y finalmente lo que Dios quiere, hermano, ¿sabe qué cosa es? Nuestra alma. El cuerpo del ser humano aquí se queda. ¿Cuántos hombres se han preparado, se han ejercitado, hombres musculosos, y de repente les da un infarto y caen muertos? Y se fue un cuerpo fuerte, un hombre guapo, un hombre fuerte, grande, murió. ¿Por qué? El cuerpo aquí se queda. Dios se interesa más por su alma de usted, por mi alma, que por el cuerpo. El cuerpo, así sea una decán, una mujer guapa, bonita, pero también se va a morir y ahí se va a quedar el cuerpo. Aquí vamos a hacer, dice la palabra del Señor, que polvo somos y al polvo retornaremos, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de ser sanos. Pero siempre he pensado una cosa, hermanos. En la enfermedad grave, cuando se acuerdan cuando pasó lo del, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La enfermedad que pasó, del COVID. En el mundo, hermanos, fue una explosión tremenda para mucha gente que tuvo la desgracia de perder un familiar. Una cosa tremenda, hermanos, tremenda. En ese tiempo, hermanos, nosotros, no me dejará mentir aquí mi hermana, en ese tiempo nosotros anduvimos siendo ocultos en las casas. Hermanos, esta casa no alcanzaba para la gente. O sea, hablando de toda, completa, no alcanzaba para la gente. ¿Dónde están? Ya no están.
En los cultos se juntaban, llegamos a contar una vez 50 y tantas personas. No cabían. Yo tuve que conseguir una bocina para que me escucharan, hermanos. No cabía la gente, era una cosa tremenda, bonita. La gente buscaba a Dios, la gente quería con Dios, la gente se metió con Dios, la gente buscaba. Se terminó el COVID y se desaparecieron, ya no están aquí. ¿Dónde están los que seguían a Jesús? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que una multitud de gente lo seguía a Jesucristo. Y Jesús les dijo, ustedes me han seguido porque les he dado de comer, les he dado de beber. Mas de labios me honran, pero su corazón, dice, lejos están de mí. Lejos. Qué bonito es decir, gloria a Dios, aleluya, te amamos, Señor, te adoramos, Padre, y lloramos. Derramamos las lágrimas, hermanos, pero cuando Dios contesta la petición, la gente se va. Se olvida de Dios, hermanos. Y dice que la gente se empezó a ir, uno a uno se empezó a alejar, uno a uno se empezó a ir. Y los discípulos se quedaron con Jesucristo. Jesucristo les dijo, ¿también se quieren ir ustedes? Váyanse. Pueden irse también. Y Pedro le dijo, Maestro, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en Él, hermano, no hay otro. Por eso la importancia de ver, hermanos, que Dios es grande en misericordia, hermanos. Esta gente quizás ni siquiera había oído hablar de Él. Posiblemente, me atrevo a pensar, no lo registra aquí la Biblia, ¿verdad? Pero me atrevo a pensar que posiblemente les dijeron, vamos, allá hay un hombre que sana. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús, pero vamos y lo tocamos. Dicen que nada más al tocarlo lo sana. Quizás ni creían en Él, pero creyeron cuando tocaron. Muchos hermanos andando con Jesucristo no creyeron en Él. Tomás el incrédulo, dice, la Biblia lo registra, que dice que Jesús se apareció cuando después de que resucitó, se anduvo apareciendo. Y dice que llegó ya con todos los discípulos, después apareció. Pero faltaba uno, y era Tomás. Y cuando llegó Tomás, le dijeron, hemos visto al Maestro. Comió con nosotros, estuvo con nosotros. Yo no creo. Yo hasta no ver sus hoyos de los clavos, sus heridas en su costado y en sus pies, voy a creer en Él. Menos no. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Jesucristo en ese momento se apareció. Dijo, Tomás, mete tus dedos, ¿verdad? Mete tus dedos donde me llagas, dice, y mete tu mano aquí en mi costado. ¿Y qué dice la palabra, verdad? Que este varón cayó de rodillas y llorando le dijo, Señor, yo creo en ti. Creo en ti, Maestro. Porque me vistes, creíste. Más bienaventurado aquel que cree en mí sin que me vea. Gloria a Dios, hermanos. Porque no necesitamos ver al Señor para poder creer en Él. Ya no necesitamos verlo ahí clavado en una cruz como mucha gente lo tiene. Lamentablemente así lo tiene. Y pues desgraciadamente la gente cree, todavía algunos creen que sigue así. Decía una ocasión una persona, dice, no, dice, yo ahí tengo mi santito, dice, ya está Jesucristo clavado, dice, pobrecito, dice, ¿cómo está? Pobrecito. No, mi Dios no es un Dios pobre, hermanos. Dios es un Dios de poder, un Dios vivo, un Dios que resucitó. Dice que después de cuántos días, hermanos, ¿usted sabe bien? ¿A los cuántos días resucitó? A los 3 días, hermano. Sí, perdona. Al tercer día, no pasa nada, no pasa nada. Dice que al tercer día resucitó Jesucristo, hermanos. Si no hubiera sido así, hermanos, la Biblia no lo registraría. Pero dice la palabra de Dios que Él mismo dijo que al tercer día iba a resucitar. Al tercer día. Los escribas y los fariseos lo acusaban y le decían muchas cosas. Dice, danos una señal. Hipócritas, sepulcros blanqueados, les dijo, piden señal. Le pedían señal al maestro. ¿Cómo, hermanos? El maestro les explicaba y les decía que al tercer día Él iba a resucitar. Y lo hizo, pero mucha gente no cree, hermanos. Es lo único que impide llegar a Dios, hermanos. La incredulidad del hombre.
El hombre puede creer en todo, menos en Dios. El hombre es más fácil que pueda creer en un cuento, una fábula, que en Dios, hermanos. Decía una ocasión un borrachito entró a una iglesia, entra y ve a Jesucristo clavado en una cruz. Lo ve clavado ahí, así débil, lleno de sangre, con la corona de espinas. El borrachito llegó y lo vio y quedó viéndolo y dijo, no, maestro, dice, yo venía para que me ayudaras, dice, pero tú estás peor que yo, dice, mejor me voy. Así es la gente que no conoce la palabra, porque Jesucristo ya no está crucificado. Acuérdense, hermanos, con la ayuda de Dios, grábenlo en su mente, Jesús no está crucificado. Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, por toda la humanidad. Pero la gente lo tiene porque está todavía pensando que está clavado en una cruz. Está pensando que Jesucristo está muerto. Dice la gente, ay, Diosito, Diosito, Diosito. No es Diosito. Es un Dios poderoso, hermanos. Es un Dios grande. Lo digo con mucho respeto, hermanos. La gente va y prende una veladora y dice, para mi Diosito, para mi Santito. Dios no está en la oscuridad. Dios es la luz misma, hermanos. La luz que vemos es Dios, hermanos. Dios no necesita veladora, no necesita de nuestra ayuda. No necesita que lo carguemos, que lo llevemos, que lo paseemos. Porque Él es Dios, el creador del mundo, hermanos. El que la formó a usted, hermana, al que formó a este varón, desde que estaban en el vientre de su madre. Desde que estábamos ahí, Él nos formó, hermanos. Él nos dio soplo de vida, hermanos. Tenemos vida gracias a Dios. Porque Él nos dio la vida, hermanos. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios. No la religión, sino la palabra de Dios. Que nos invita a que le conozcamos a Dios. Él llevó nuestras dolencias, nuestros delitos y pecados, ya los llevó al morir en la cruz, hermanos. Ya no se requiere otro sacrificio más, porque Él vino a hacer el sacrificio de sacrificios. Ya no requerimos matar un cordero y ofrendarlo a Dios para que, como un holocausto, como antes lo hacían. No, ya no, porque Jesucristo se vino a dar al matadero como un cordero, dice la Biblia, que fue llevado, ¿verdad? Como un cordero al matadero. Y nunca abrió su boca para defenderse. Él así fue muerto, hermanos. Por eso nosotros hemos venido a invitarles a ustedes, ¿verdad? Que busquen al Señor. Que lo busquen, hermanos. Que lo conozcan. No la religión, hermanos. Como repito, porque religiones hay muchas. Pero salvación solamente hay una, hermanos. Y queremos, pues, orar, hermanos. Queremos orar por ustedes nuevamente. Y pedirle a Dios para que nos siga ayudando. Nos siga dando de su gracia, hermanos. Y podemos ir, cuando tenga tiempo, hermana, con la ayuda de Dios, lea su palabra. Lea la Biblia. Y a poquito, porciones. Porque hay gente que la agarra como si fuera periódico. La Biblia no es un periódico, hermanos. La Biblia hay que entenderla. La leemos, pero también no la entendemos porque hay cosas que pues no. Hermana, con la ayuda de Dios vamos a tratar de explicarle lo que no pueda usted entender. Antes de que lea usted su Biblia, nada más lea un capítulo. Le recomiendo que pida a Dios su ayuda. Señor, voy a leer tu palabra. Ayúdame a entenderla. Ayúdame a discernirla. Porque esto no es cualquier libro, hermanos. No es como agarrar un libro de historia y ponerse a leer, o un periódico, o una revista, ¿no? Esta es palabra de Dios. Y hay mucha gente letrada, hermanos. Mucha gente preparada que puede leerla, pero no le entiende nada, hermanos. ¿Verdad? Dice un hombre, me dijo una vez, no, yo ya leí la Biblia 3 veces. No le encuentro nada. ¿Será? Hermanos, la Biblia en sí, si usted la tiene guardada así, es un libro muerto. Es como los que se preparan y estudian. No me dejará mentir mi nuera, es licenciada en Derecho. ¿Leíste muchos libros o nada más uno? Muchos. ¿O los guardaste? No, y sigue leyendo todavía. ¿Por qué? Porque el libro en sí está muerto si no lo leemos. Aquí hay vida, hermano. Con la ayuda de Dios, aquí vamos a encontrar vida espiritual. Nuestra alma necesita el alimento, hermano. El alimento espiritual, para que usted esté fuerte espiritualmente. Cuando venga el diablo y venga a atacarlo en los sueños o en la vida real, así personalmente, usted pueda clamar, la sangre de Cristo tiene poder, porque la palabra de Dios es escudo.
La palabra de Dios es vida, hermano, y nos defiende, pero siempre y cuando la conozcamos. Si usted no la conoce, pues de balde lleva el libro. Es un libro muerto así. Pero cuando usted tiene lo que en su corazón, lo que va aquí escrito, oh, hermano, gloria a Dios por eso. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Oremos al Señor, hermanos. Oremos. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuevamente invocamos tu santo nombre, Señor, para darte gracias, mi Padre eterno, por la vida que tú nos das, Señor, y por todo lo bueno que hemos recibido de tu bendita mano. Gracias, mi Señor amado, porque una vez más nos permites estar en este hogar, Señor, alabando tu nombre, bendiciendo tu nombre, pero también nos permitiste hablar de tu palabra, Señor.